buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Y quería empezar esta conferencia de prensa realmente para decirle que de estos 648 recuperados, realmente darle las gracias a todo ese gremio médico que está en la zona cero, que realmente día a día se exponen y cumplen todo su trabajo por la salud y el bienestar de este país. De verdad, a todos esos médicos, enfermeras, a todo el equipo salubrista que está involucrado en los hospitales de Villanueva, Parque de la Industria, Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios, Parque de la Industria, a todos los hospitales temporales y en sí, a toda la red hospitalaria, todos los centros de salud, a todos los puestos de salud, a todos esos epidemiólogos salubristas que están día a día investigando brotes sin importar hora, día, de verdad, de corazón, muchas gracias. Porque juntos sabemos que vamos a salir adelante. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, y vamos a iniciar con la ronda de preguntas para esta tarde. Iniciamos con la interrogante que nos ha hecho llegar la periodista Grecia Ortiz del diario La Hora. ¿Con cuántos intensivos cuentan ustedes en el Parque de la Industria y el Hospital de Villanueva? ¿Y cuántos respiradores hay en esos dos centros? Gracias por la pregunta. En el Parque de la Industria tenemos 48 intensivos y contamos con 24 respiradores en este momento. Uno se dio en préstamo al Hospital de Villanueva. En Villanueva contamos con 17, 18 respiradores. O sea, recapitulando, tenemos 48 intensivos con 24 respiradores ahorita en el Parque de la Industria y 18 en lo que es Villanueva, 18 intensivos en lo que es el Hospital de Villanueva. Continuamos con la pregunta de la periodista Coralia Orantes de nuestro diario. ¿Cuál es el método que se usa para recuperar a los pacientes de COVID? El método que estamos utilizando ahorita varía. El día de mañana nos reuniremos incluso hoy quiero comentarles que ya tuvimos un primer acercamiento con el viceministro de Hospitales, el viceministro de Atención Primaria en Salud en una conferencia virtual con el doctor Edwin Asturias. Ya definimos ciertos lineamientos y estrategias que se van a seguir para la lucha contra esta pandemia. Y esto va a ser un fortalecimiento a todas las acciones que estamos llevando. Hasta ahorita el protocolo, el día de hoy, son las pruebas negativas, que es la primera, la segunda y la tercera prueba negativa para dar egreso a un paciente. Seguidamente, la pregunta del periodista Carlos López de Guatemala Noticias GT. ¿Para cuántos casos de COVID está preparado el sistema de salud en Guatemala? La pregunta la podría contestar el viceministro de Salud, de Atención Primaria en Salud. Nosotros tenemos 800 camas disponibles en nuestros hospitales nacionales y temporales. Se nos ha unido 65 camas también del hospital de Antigua. Pero todos nuestros hospitales ya han ido determinando la cantidad de camas que pueden disponer en los departamentos para poder dar atención a estos pacientes. Realmente las camas van a ir aumentando, que pueden llegar hasta unas 1000 camas, sobrepasar las 1000 camas y esa es la posibilidad que tenemos de momento mientras se aumenta la red a través de los hospitales temporales que se están por abrirse. Gracias, señor viceministro. Damos paso a las preguntas de los periodistas que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Pregunta Felipe Garrán de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes. Primero, los datos de fallecidos dados por el Hospital Roosevelt no concuerdan con los datos de fallecidos publicados por el Ministerio de Salud. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué esa discrepancia en los números?
Luego también ha circulado información del fallecimiento de un médico en un hospital privado de la ciudad capital. Quiero confirmar primero si esa información es cierta y cuál es el estado de contagios y fallecimientos por parte del personal sanitario, tanto público como privado del país. Y finalmente, saber si las unidades de cuidados intensivos están desbordadas, están llenas o si todavía hay espacios disponibles. Con respecto a los casos fallecidos del Hospital Roosevelt, puedo decir también de que hay fallecidos por muertes violentas o en el sentido de accidentes y todo, y no todos son de coronavirus. Esta información se la va a ampliar más el viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell, y sí lamentamos muchísimo el fallecimiento del doctor Moinedo, que falleció en un hospital privado. Realmente lamentable, pero tenía otras complicaciones y mi más sentido pésame porque el gremio médico estamos de luto. Doctor Schell. Solo, perdón, el estado de contagios y fallecidos dentro del personal sanitario. Eso es lo que le va a comentar el doctor Schell ahorita. Perdón, ¿cuál es su pregunta en ese sentido? ¿Cuántos contagiados y cuántos fallecidos hay dentro del personal sanitario del país? ¿Cuántos contagiados? ¿Y cuántos fallecidos, si es que los hay? Ya sabemos que los hay dentro del personal sanitario del país. Contagiados, en lo que se refiere, digamos, al Ministerio de Salud, dice usted, trabajadores del Ministerio de Salud. ¿O de otras entidades hospitalarias también? Pues la verdad es que no tengo una cifra exacta porque ha sido en diferentes etapas que hemos tenido pacientes que han presentado positividad en algunos de sus estudios. Lo que más hemos tenido es personal de trabajo en cuarentena, que han sido compañeros de trabajo de, por ejemplo, un trabajador de una oficina se positiviza y los otros 5 o 6 trabajadores que trabajan junto a él están en este momento en cuarentena. Fallecidos, quizás el caso del hospital de Malacatán, de un auxiliar de enfermería, pero ha sido más los casos que están en cuarentena que los que están positivos. Y en cuanto a por qué discrepan las cifras de fallecidos del hospital con las del Ministerio cuando son fallecidos por COVID-19. Pues no sé decirle, la verdad es que no sé exactamente cuál fue ese dato, pero normalmente puede ser porque de los fallecidos del hospital no todos sean fallecidos por COVID y que por eso haya una discrepancia en ese sentido. Son los que están registrados. Continúa. El doctor parece que le va... Quisiera ampliar esa situación. Lo que sucede es que a veces hay fallecidos que todavía no tenemos el resultado positivo y que nos lo dan ya post-mortem. Y esa es la razón por la cual no se anuncia un paciente fallecido no teniendo el resultado en ese momento. Son los datos de la morgue del Hospital Roosevelt. Son los datos de la morgue del Hospital Roosevelt. A ellos ya se les ha hecho la prueba post-mortem. Ese es el listado, Germán. Bueno, le voy a completarla para su respuesta. Lo que sucede es que el Hospital Roosevelt, en las pláticas que hemos tenido con el Consejo Consultivo, incluso hoy, ellos se retrasaban en pasarnos los datos de sus fallecidos. Pero ya el día de hoy llegamos realmente a definir cómo vamos a estar con esos datos. O sea, nosotros tenemos un departamento de epidemiología, tenemos un sistema que le llamamos una plataforma
donde se suben los datos de todos los hospitales, todos los centros de salud, todo. Hubo un problema, parece, en lo que fue la digitación de datos del Hospital Roosevelt, y hoy incluso hablamos de eso, que nos estaban preguntando los periodistas de los fallecidos del Hospital Roosevelt. Entonces nos dijeron de que ya a partir de mañana se arregla toda la información. O sea, si tenemos retrasados que no hemos dicho el Hospital Roosevelt, ellos nos van a poner al día el día de mañana porque no subieron los datos en ciertos días. ¿Me explico? O sea, no les estoy diciendo que ellos tienen la culpa y que nosotros nos estamos lavando las manos con eso. Simplemente hubo una pequeña falla en los sistemas de ellos, que supuestamente sí nos estaban llegando los datos, pero en nuestra plataforma no nos llegó. Por eso nos reunimos el día de hoy en la mañana, por lo mismo que nos preguntaron ayer de la discrepancia esa entre el Roosevelt, nos sentamos hoy, pero realmente esos datos ya el día de mañana se corrigen, porque como incluso platicamos hoy, por eso le dije, no todos son por muertes de COVID. Hay unos que tienen muerte natural, otros por ciertas enfermedades que hay, y hay unos sí por COVID, pero no los 32 que están diciendo de COVID. Por eso el día de mañana les vamos a presentar el listado, no les vamos a decir las fechas en que ellos nos están enviando, porque lo importante de esto realmente es que ya nos pusimos de acuerdo y nosotros no queremos decir que ellos tuvieron culpa, porque realmente una falla tecnológica se puede dar. Y nosotros incluso vamos a mandar desde el día de mañana a técnicos nuestros para ver si falla ese sistema, lo vamos a tratar de solventar el problema tecnológico que tiene, pero ya sabemos exactamente cómo vamos a trabajar en caso hay esta falla. Ellos personalmente por WhatsApp no lo van a enviar, porque en eso quedamos, para que toda la población sepa que estamos dando los datos tal y como son. Pero por favor, que no se vaya a confundir que nosotros estamos echando la culpa al Hospital Roosevelt, porque no es así. Nosotros estamos trabajando de la mano y no me gustaría que desviaran esta información o que malinterpretaran lo que yo estoy hablando. Se los agradecería de corazón, porque estamos no para desinformar ni crear caos ni divisionismo, sino que, como dice el señor presidente, unamos esfuerzos. Gracias. Samuel Orozco, de Noticiete. Buenas tardes, señor ministro. Mi pregunta es, ¿dónde están sepultando a los fallecidos por COVID-19 cuyos cuerpos no son reclamados en algún momento, y cuál es este procedimiento? Hay un protocolo para el enterramiento de los fallecidos. El protocolo debe ser, primero, sellarlos en bolsas negras, unas bolsas especiales. Por eso, hasta incluso hubo una noticia en redes sociales que están subiendo ciertas áreas compra de bolsas negras, pero también las utilizamos para cualquier tipo de fallecidos. O sea, esto no es solo para COVID, sino que tenemos que tener también para fallecidos de cualquier otra enfermedad. El protocolo que tenemos es 6 horas. Se cierra. Si los familiares viven lejos de aquí, no tienen cómo venir, nosotros los llevamos al cementerio La Verbena y ahí los enterramos. Si el familiar posterior a todo esto
sea exhumar el cuerpo, llevárselo a su tierra o a su comunidad, lo pueden hacer sin ningún problema. En el primer caso, son retirados de la morgue del INASIF directamente hacia el cementerio de la Verbena. Ese es en el primer caso. Y en el segundo, me imagino que el protocolo ya es un poquito más extenso porque ya son funerarias propias las que se lo llevan, o siempre en un vehículo del Ministerio de Salud. No, ya son funerarias que están autorizadas. O sea, ya ellos ya tienen el protocolo y toda la situación que deben de hacer para el enterramiento de estas personas. Pero como le digo, siempre la mayor parte de los familiares están presentes y ellos se encargan de todas las exequias fúnebres, ¿verdad? Pero cuando no se puede, nosotros hacemos lo que le dije. Sin Espina, del periódico. Buenas noches. Ministro, ¿desde cuándo existen estas fallas en la digitación de fallecidos por COVID en el Hospital Roosevelt? Y entonces se puede decir que lo reportado ayer por la PDH de los 19 fallecidos no fueron contabilizados o, digamos, reportados en el reporte diario que ustedes dan. ¿Y qué morgues están procesando los cadáveres para ver si, para ver si existe esa coordinación que usted mencionó que ahora existe después de que se encontró esta falla? ¿Me podría repetir la primera pregunta, que no la escuché bien? Juan, ¿desde cuándo el Hospital Roosevelt tiene esta falla en la digitación de los fallecidos por la COVID? Y si, pues, entonces, lo reportado ayer por la PDH de los 19 fallecidos que no fueron reportados en su informe diario, tampoco fueron contabilizados hoy y serán, pues, reportados después. ¿O cómo se hará eso para solucionar como que los fallecidos que no fueron contabilizados por estas fallas? Respondiendo a la pregunta, esa es desde el 26 que nos enteramos realmente, porque ahí fue donde recibimos ya la nota de que se estaban teniendo fallas y nos enviaron un oficio. Entonces fuimos a ver, se empezó a trabajar en todo esto. Pero como les digo, lo que necesito es, nosotros hemos sido transparentes, no le estamos echando la culpa al Roosevelt, que quede bien claro, por favor, que no se malinterpreten mis palabras. Simplemente fue una falla tecnológica, la cual ya está solventada